Bueno, efectivamente, 29 de diciembre, un fin de año más, ¿no? De un año igual que no fue un año más, justamente, ¿no? Fue un año de ajuste, un año donde no solamente tuvimos que apretar nuestros cinturones, sino que se empezó un poquito a discutir qué es lo normal, qué es lo que está bien, se empezó a profundizar esa situación, nos dijeron que había que ordenar. Y se fue ordenando, me parece, algunas cositas, pero la pregunta que estaría interesante que nos hagamos hoy y que podamos llevarnos es, ¿qué hacemos de cara a fin de año? ¿Qué es lo que realmente está ordenado? ¿Para quién se ordenó? ¿En función de qué actores y a qué costo, sobre todo, ¿no? Estamos pagando ese orden. Así que vamos a ir por partes, porque si no ordenamos este análisis, otros van ordenando el relato, en realidad, ¿no? Entonces lo vamos a separar en algunos ejes y pensar en esta idea de, en primer plano, obviamente, es la economía, estúpido, ¿no? El orden económico, el orden macro versus nuestra vida cotidiana, ¿no? O sea, sería un poco deshonesto de nuestra parte no reconocer que hubo algún tipo de desaceleramiento del proceso inflacionario, que hubo una estabilización de algunas variables macroeconómicas. Pero ahora bien, ¿no? ¿Cuál es el problema si hay o no hay orden? El problema es cómo efectivamente sostenemos esa situación macroeconómica. Porque las inversiones no están apareciendo, ¿no? Salió una nota en el diario La Nación, una entrevista a un amigo íntimo del presidente que fue coautor de muchos libros con él, que demuestra que efectivamente este es el presidente que tiene menor inversión extranjera directa de las últimas 7 presidencias en la Argentina, que estamos muy vinculados a acuerdos multilaterales, principalmente con Estados Unidos, viviendo de SWAT, de préstamos con el Fondo Monetario Internacional. O sea que este es un modelo básicamente que no genera dólares, pero es un modelo que es altamente necesitado de esos dólares. O sea, en la Argentina, como decíamos, no hay inversión extranjera directa, los capitales están mirando, pero dudan. No hay una confianza real como la que nos hace creer que tiene Milei, Caputo, que tratan de buscar aliados en el exterior, pero no estamos viendo ningún tipo de inversión y en muchos casos muchas empresas internacionales de alta data en la región se están empezando a ir, ¿no? Tenemos un crecimiento en los capitales extractivistas, lo vinculado a la minería, a la energía, al agro, que son justamente al mismo tiempo las áreas productivas que menor demandan de mano de trabajo, que menor desarrollo tienen en la economía doméstica y que apuntan a un muy largo plazo, pero como decíamos recién, con una baja tasa por el momento de inversiones. Entonces, cuando el orden económico depende de deuda, depende de favores externos, de sostener básicamente artificialmente estas variables claves, como es el anclaje del dólar para sostener la inflación y usar el tipo de cambio como herramienta para que la inflación no se vuelva a disparar, claramente lo que aparece no es confianza, ¿no? Aparece una profunda fragilidad. Y es cuando la economía es frágil, lo que empieza a pasar es que la política se empieza a tensar. Y eso fue un poquito lo que estuvimos viendo en este cierre de ciclo y en este comienzo de este tercer periodo. Y después tenemos un eje que también no lo podemos dejar pasar, que tiene que ver con lo político institucional, ¿no? Una de las grandes banderas con las que ganó el gobierno fue su bandera de la ética, su pelea contra la casta, su discurso de nosotros somos distintos a ellos, a los otros, a los que estuvieron durante un montón de años usufructuando de este Estado y vinculándose de otra forma, ¿no? Estas promesas de limpiar la política, de hacer
cosas diferentes, pero me parece que demostraron que el poder no se limpia. Solo se hacen discursos al respecto y empezamos a ver las denuncias de corrupción, nuestro querido 3% que creo que es en todos los órdenes del sector público y del Estado, pero tuvo una notoriedad pública, sobre todo en situaciones muy lamentables como fue en lo vinculado a la discapacidad, un tema tan sensible para la sociedad, escándalos vinculados obviamente a sobreprecios, muchos funcionarios denunciados, vínculos oscuros que empezaron a tener que explicar lo inexplicable, como pasó el caso de Esper y los vínculos que tuvo con el narcotráfico, con el financiamiento de las distintas campañas, como también pasó con el caso de Villaverde, con el actual senador de la Nación, que nosotros lo venimos diciendo en este programa, Fullone, que fue el tesorero del Partido de la Libertad Avanza en Río Negro, y obviamente es el hijastro de Fred Vallado. Y acá empezamos a ver que obviamente la justicia es lenta, que claramente empiezan a demostrar nuevamente que la justicia es selectiva, porque empieza a mirar al otro lado, porque está siempre del lado y del calor del poder, porque el caso Libra no avanza y se trató de impedir que no se investigue, que no se armen las investigaciones desde las cámaras de diputados. Entonces, en realidad lo que estamos viendo y lo que nos están diciendo es que el problema no es solamente que sean iguales a otros gobiernos, ni que sean idénticos a lo que estuvo pasando en las últimas décadas en el país, sino que estamos viendo algo mucho peor. Es que están empezando a parecerse, es que los quieren imitar, es que quieren usar esas mismas prácticas y nombres que tanto prometieron que iban a exterminar. Y para todo esto lo que llama empieza a generar este deterioro social y esta falta de confianza y esta falta de legitimidad que lleva a la apatía, que lleva a la resignación, que lleva al voto en blanco, que lleva a que se quiera terminar el año porque uno ya no puede seguir afrontando las distintas realidades a las que nos vivimos presentando diariamente. Y esto nos lleva a otro eje que tiene que ver con un eje social, un eje cultural, ¿no? En estas múltiples Argentinas que terminan conviviendo en este marco, en este discurso, porque en esta idea del dólar barato, de ese anclaje artificial, eso es para algunos, porque algunos pueden ir de viaje, porque puede haber 3 millones de argentinos polulando por Brasil, ¿no? Pero hay otros que nos tenemos que quedar acá, que por ahí no podemos generar las compras en el exterior, que vemos redes de lugares paradisíacos, pero la contracara es que la canasta básica es cada vez más frágil, que se hace cada vez más difícil llegar a fin de mes, que hoy por ahí comprar un pedazo de carne se vuelve un lujo impensado para algunas familias, donde hay que tener más de un trabajo para poder seguir haciendo o capaz hacer menos cosas de las que uno hacía antes, ¿no? El endeudamiento se vuelve cotidiano, se vuelve como herramienta fundamental para la vida. Entonces, estamos pagando nuestra estabilidad macro con un deterioro social, ¿no? La Argentina no fue grande cuando apostó al individualismo, al sálvese quien pueda. La Argentina fue grande cuando apostó a la igualdad, cuando apostó al ascenso social ascendente en la Argentina, cuando entendió que todos teníamos que contar con esa herramienta de poder descansar, de poder estar mejor, de que cada generación esté mejor que la generación que la antecedió, es decir, que yo pueda estar mejor que mis padres y que mis padres estuvieron mejor que mis abuelos. Pero bueno, esa no es la Argentina que vemos, porque tenemos este eje también que se estuvo discutiendo, que tuvo que ver con esta batalla cultural, con lo ideológico, con lo religioso, con el rol del Estado, ¿no? Y ahí hay que pensar que hay un cambio más profundo que se fue dando y que no se mide ni con el PBI ni con la inflación, que es esta idea de
del cambio cultural, ¿no? Del individualismo como valor. Como, bueno, y aquel que tenga que tener muchos trabajos, que los tenga, porque el que no llega a fin de mes es porque no quiere, es porque no se esfuerza, es porque mi vecino es mi competencia. Entonces no hay derechos compartidos, es solamente privilegio de aquel que se lo tenemos que sacar, pero no para que yo esté mejor, sino para que todos estemos peor. Entonces el que se queda afuera es por culpa suya, porque no hizo lo suficiente, porque no alquiló su garage para que alguien estacione, o porque no alquiló su sofá para que alguien duerma en alguna aplicación, o porque no pedaleó lo suficiente. Pero eso tiene que ver no solo con una situación de que el Estado no tiene que cumplir esos logros, sino que también está retrocediendo esta idea de Estado e Iglesia un asunto separado, ¿no? Y hoy tenemos, por primera vez en mucho tiempo, un bloque de 5 diputados evangélicos que entraron de la mano de la Libertad Avanza, pero que tienen su propia agenda vinculada a la moral, a la ética, a su dogma de religioso. Que no está mal que exista, lo que está mal es que esté representado y que forme parte del Estado, donde claramente por más de 200 años la Constitución trató de generar un Estado diferenciado de la religión, una educación laica, ¿no? Entonces esas agendas propias vinculadas a los dogmas, a esa tensión entre el Estado laico, el Estado confesional y cómo construimos una Argentina diferente en esta religiones de principios que atrasan y tratan de llevarnos a sociedades de 1800 y de construcciones sociales anárquicas y muy anticuadas, se esconden atrás de ese marco de falsa libertad, de individualismo, de que cada familia puede hacer lo que quiera, total es el fuero privado, pero no, hay márgenes donde el Estado tiene que jugar un rol y tiene que ser muy claro el mensaje de que las escuelas públicas no pueden tener catequesis de ningún tipo de las religiones. Entonces, no se puede predicar liberalismo mientras se gobierna con dogmas. No se puede predicar liberalismo si no se generan las condiciones necesarias para que cada uno de nosotros pueda vivir y ejercer su voluntad en libertad real, en libertad de elección. Entonces, eso nos lleva por ahí a uno de los ejes claramente más importantes y que también tiene que ver con que hay un gobierno sin rumbo, pero una oposición profundamente débil y unas construcciones políticas que obviamente están fallando, porque Milei claramente no gobierna solo por su propia fuerza, gobierna también por la debilidad ajena, por la debilidad de todos aquellos actores que expresaban algo distinto, por los cucas, los kirchneristas, que nos dejaron esta mayor de las herencias, la presidencia de Javier Milei, creando su propia construcción, siendo artífices hasta del propio Massa, generando y financiando los principios y las construcciones de este personaje que hoy es presidente de la nación, ¿no? Y tenemos esta fragmentación de la oposición, de todos aquellos que por ahí podemos tener algunos puntos en común, pero luego de gestiones de casi 2 décadas tenemos también muchas diferencias, con un kirchnerismo profundamente debilitado y una Cristina que no quiere dejar la escena pública y quiere seguir siendo la conductora de un espacio que no existe más, que no logra representar y que en definitiva no termina generando unas alternativas claras. Y eso se vio en estos procesos electorales que fuimos teniendo, donde hubo una clara mensaje, que hay una apatía, que hay una falta de respuesta, que hay muchísima gente que no se siente contenida, y por eso vimos que la primer minoría en la Argentina fue la no participación, la decisión de excluirse del proceso electoral. Y recién después viene la minoría vinculada a estas falsas ideas de la libertad, ¿no? Pero que también tienen que ver para mí con un temor de muchos argentinos, lógico, racional, de no querer volver a vivir
cosas que nos pasaron, por ejemplo, en el 2001, de una crisis tal que lleve a un colapso total. Entonces eligieron acompañar, ver qué pasa, pero no porque crean que estaban bien, sino por miedo, por desesperanza, por decir, bueno, tratemos de ver qué pasa estos próximos 2 años. Y porque también no había una elección de cambio de presidente, eran elecciones legislativas, y tampoco nos tenemos que olvidar de eso, porque eso no fue un cheque en blanco. Fue un claro mensaje de descontento, de no hay otra salida, de no se ponen de acuerdo, no hay alternativa, no queremos que la Argentina vuelva a volar por los aires, veamos qué pasa. Pero eso no construye futuro, señores. Eso solo compra tiempo. Eso es el rollover de la deuda a lo Caputo, pero desde el punto de vista político. Es compro alguna voluntad, logro alguna calma, pero no tengo plan, no sé a dónde estoy yendo. Solamente sigo queriendo estar sentado en el sillón, en el calor del poder, en el relato del miedo al pasado. Ya no alcanza para pensar el presente y claramente no entusiasma para pensar un futuro y para lograr seguir convocando a argentinos a mejorar ese proceso. Ya son cada vez menos los que la ven. Pero bueno, somos muchos los que queremos aguantar. Lo que no queremos que la Argentina explote, porque sabemos que eso le va a hacer muy mal a la gran mayoría de los argentinos. Aunque este es un gobierno que claramente gobierna para pocos, ¿no? Para aquel 5% más rico de la Argentina que cada vez paga menos impuestos, que ahora va a poder estar muy tranquilo y haciendo gastos en el exterior, que son los responsables del gran movimiento de dólares hacia afuera para el turismo, para las compras. Entonces me parece que ahí es en ese eje en el que tenemos que un poco ordenar esta reflexión de fin de año y de dar estos debates, ¿no? Y esto, claramente esto no fue solo un año de ajuste. Un año donde se puso a prueba qué estamos dispuestos a tolerar. ¿Hasta dónde? Porque la democracia no se rompe de golpe. Un poco se erosiona normalizando lo que antes nos indignaba. Hubiera sido impensado tener un bloque de legisladores evangélicos. Hubiera sido impensado tener alguien que aspire a ser presidente desde un punto de vista de ser justamente pastor. Hubiera sido indignante que tuviéramos casos como Libra, como la corrupción del 3%, vínculos totales con el narcotráfico y comprobando cómo se van financiando estas campañas en los distintos territorios del país. Pero el miedo, el hartazgo, la resignación, en definitiva, termina siendo una barrera que se está usando como una gestión clara de gobierno, ¿no? Entonces me parece que el balance no es ni solo económico ni político. Me parece que es un balance que lo tenemos que pensar en escala moral. Y la pregunta no es ¿qué hizo en definitiva este gobierno? La pregunta que nos hacemos nosotros, que me hago yo, ¿no? Desde espacios es ¿qué nos está pasando a todos nosotros? A vos que están mirando del otro lado, ¿no? ¿Por qué normalizamos el individualismo como herramienta? ¿Por qué normalizamos el ataque como forma de hacer política? ¿Por qué nos conformamos con un dólar barato y una macro que nos dicen estar ordenada, pero que nos cuesta comprar un kilo de carne, o que cada vez los servicios se vuelven más caros y vos no los podés afrontar, o que para hacer todo eso mismo tenés que tener 2 o 3 trabajos cuando antes tenías uno? ¿Por qué dejamos de imaginarnos una Argentina diferente? ¿Por qué no nos animamos a tener utopías? A pensar que la Argentina puede tener otros valores.
donde la transparencia y la ética en la función pública, en los partidos políticos, en los lugares comunes, en las instituciones de la sociedad civil, puede ser una bandera y algo inquebrantable, donde hay un montón de maneras de garantizar el equilibrio fiscal, donde yo puedo generar un presupuesto que gaste lo que tengo, pero que hable de otras prioridades, ¿no? Que demuestre dónde yo quiero invertir, donde haya educación pública, salud pública, donde haya ciencia y tecnología, donde yo empiece a pensar la Argentina de mañana. No comprar tiempo, sino construir futuro. Entonces creo que para este 2026 nos tenemos que animar a las utopías y nos tenemos que animar a construir esa revolución ética, moral y de transparencia en la gestión pública y en la gestión privada. Vamos por una Argentina diferente y lo vamos a poder lograr. Así que para eso vamos a resistir todo este verano, señores.